Bueno, continuamos con Síntesis y le damos la bienvenida a nuestro segundo invitado del día de hoy, no menos importante, como siempre decimos, quien es el doctor Ramón Emilio Peralta Mauricio, pediatra y fisiólogo pulmonar. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Buenos días, buenos días. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias en este día. Qué bueno. Cuéntenos. Doctor, primero no tengo que decirle el honor y el orgullo de poder estar en esta entrevista con un querido amigo y un profesional de su nivel. Nosotros queremos aprovechar su experiencia, no solamente como médico, sino en otros aspectos, para analizar desde ese punto de vista la ley, un anteproyecto de ley sobre reproducción sexual y educación sexual y libertad en el sentido de la reproducción sexual también. Este anteproyecto contiene, entre otras disposiciones, la posibilidad de permitir la suspensión del embarazo, o sea, un aborto, en las primeras 12 semanas del embarazo en algunas circunstancias. Nosotros queremos saber la concepción, el feto, el producto, el bebé que está en el vientre de una mujer, en su etapa de formación, desde ese momento de la concepción, ¿en qué circunstancias se encuentran en términos físicos? Por ejemplo, la primera semana, doctor, ¿qué tenemos? La segunda semana, ¿qué tenemos? Fíjate. Para saber si es una vida o si es una cosa que se va a eliminar. Sí. Mira, Fidel, déjame decirte algo. Eso que tú has llamado feto, hay muchos pedidos anteriormente, desde la segunda hora de la concepción, de la fecundación, ya ahí existe algo que se llama huevito. Ese huevito, ese ovocito, que es la unión entre el espermatozoide y el óvulo ya fecundado, ya a las 2 horas tiene vida. ¿Por qué? Porque comienza lo que se llama la división celular. Esa división celular, a las 2 horas, comienza a generar un sinnúmero de pasos que hacen que ese cuerpo, que ese organismo, ya comience a tener formación. Se dice que a los 5 días ya ese corazoncito está en formación. O sea, imagínate un corazón funcionando los 5 días. No funcionando, sino ya comienza a formarse. Okay. Comienza a formarse. Pero ya a las 5 semanas, ya ese corazoncito comienza a latir. Pero exactamente, es lo comienza a latir. Pero eso es increíble. Sí, pero no que lata significa, que no lata no significa que no hay vida, porque ya hay movimiento. Y tú debes recordar que el espermatozoide es un ente con vida. Entonces, a partir de la fecundación misma, ya hay vida. Nosotros como médicos, desde el juramento hipocrático, postulamos leyes, principios de vida, no de muerte. Lo que se llama el momento de la concepción, El ¿verdad? momento de la concepción, exactamente. En el momento en que se une el espermatozoide con el óvulo. Hay una realidad, existe a una disposición legal que proscribe el aborto, que lo prohíbe, pero no hay una sanción específica y suceden los abortos. Sí. Entonces, las personas que promueven la libertad que tiene la mujer de disponer de su cuerpo, dicen, bueno, el ejercicio de una libertad y no tiene el derecho de suspender su embarazo porque es su embarazo. ¿Cuál es la realidad biológica de esta situación? ¿Es una vida separada de la madre o esta madre es propietaria de esa vida para disponer de ella? Se supone que cada persona es propietaria de su propia vida, no de una vida, eso es una vida separada. ¿Por qué? Porque ese producto no es solamente proviene de una madre, proviene de un padre también. Entonces son dos personas que se unieron en una circunstancia X para procrear una nueva vida, o sea, es una vida separada. Nadie tiene derecho constitucionalmente, éticamente ni moralmente para suspender la vida de otra persona. Sí, en la Constitución anterior al 2010 se establecía que la protección a la vida, claro, el derecho a la vida a partir del nacimiento, pero ahora, a partir del 2010,
Sí, se claro. establece la protección de la vida a partir de la concepción. Fenómeno. Y tiene sentido biológico por lo que usted me dice. ¿Cuándo, doctor, ya ese bebé tiene espina dorsal? ¿Cuándo tiene pulmones? ¿Cuándo tiene un cerebro? Mira, ¿Cuándo se mueve? claro que sí. Fíjate qué pasa. Lo que pasa es que se quiere hablar de vida después de las 12 semanas, porque es cuando comienza la formación del feto. Pero antes del feto hay un periodo embrionario donde se comienzan a formar los diferentes órganos. Existe una entidad que se llama el tubo neural. A partir del tubo neural se comienza a formar un sinnúmero de órganos que eso empieza a partir de la primera semana de vida. Por ejemplo, doctor, aquí tenemos ahora en la pantalla Ahí tenemos el óvulo y el sí. momento en que el espermatozoide Ya ahí hay vida. ingresa. Penetra, Explíquenos ahí más o menos qué está pasando. ahí el óvulo ¿Y está por qué hay tratando- una vida a partir de ahí? Claro. El espermatozoide, miles de espermatozoides en una competencia Ahí tratan se de vio. atravesar la membrana del huevito del óvulo para fecundarlo. Solamente entra uno, en otras ocasiones entran algunos más. Fecundan y ahí está el milagro de la concepción, ya ahí hay vida. Si te fijas, ves que es una vista dinámica donde hay movimiento, donde hay transformación, donde hay cambios celulares, donde hay multiplicación celular. Mira cómo va formándose el tubo neural, que era lo que te estaba ¿A explicando. cuántas semanas es eso, más o menos? Ya la segunda, tercera semana de gestación, después de la concepción, ya eso se está gestando ahí. Se va formando, tú estás mirando cómo la cabeza es más grande y ya para las 12 semanas ya hay un feto formado. Ahí está. Pero anterior a eso ya hay vida. Ujú. Parece un ovni. Sí. Sí, entonces, esa es la formación. A 12 semanas tenemos ya un... Ya un feto. Ya se habla de feto a las 12 semanas. Entonces, el término de concepción que habla la Constitución de la República es este momento. A partir Es- de las 12 semanas. No, No, la Constitución de la República, no, la la concepción al concepción. momento de la Es el momento en que- fecundación. de la fecundación, El momento o sea, de la la fecundación. unión entre el espermatozoide Y el que óvulo. fecunda el óvulo. A partir de ahí la concepción en términos biológicos. En términos biológicos. Que eso sucede O durante sea, vida, la relación, ya hay desde, vida. desde la relación hasta 72 horas después, que es el tiempo de vida de los espermatozoides, ¿verdad? Claro, Dentro del claro, cuerpo de claro la que mujer. sí. Eso, la concepción puede pasar entre ese tiempo, entre el momento en que se reúnen el hombre y la mujer, hasta 72 horas después. Doctor, quiere decir que entonces abortar un bebé de 12 semanas es realmente asesinar a una persona. Bueno, aborto inducido, porque tú sabes que existen dos tipos de aborto. Claro. El aborto espontáneo y el aborto inducido. O sea, inducir un aborto antes de las 12 semanas definitivamente es un crimen. Es un crimen desde Es su un punto crimen. de vista. Es un crimen. Este anteproyecto también, que ha sido muy criticado por la Iglesia Católica, pero las personas, por ejemplo, Pro Familia, que es el proponente inicial del anteproyecto, dice que no, bueno, que es protección, y que protección a la mujer, a la anticoncepción, a la concepción irresponsable. Establece, por ejemplo, la libertad en el caso de los adolescentes de tomar la decisión, independientemente de sus padres, para suspender el embarazo en el momento que entienda necesario. En causas especiales, por ejemplo, que es un tema muy controvertido, en caso de una violación o un incesto. Sí. Desde su punto de vista, en un caso tan grave como una violación, una mujer que tuvo una relación no deseada, forzada, o un incesto que es con un familiar, en un caso tan grave, aún así usted considera que no debe permitirse el aborto. Fíjate, y te lo digo con conocimiento de causa. Yo tengo 2 o 3 pacientes jovencitas que han concebido producto de una violación. Y hoy día son madres amorosas con sus hijos. Eso lleva un proceso de aceptación, un proceso, un largo trecho, donde uno debe darle apoyo psicológico, apoyo moral a la jovencita que tuvo esa mala experiencia, pero bajo ninguna circunstancia inducir a la interrupción de esa vida. ¿Por qué? Porque, ¿quién sabe? ¿Qué uno como médico,
qué responsabilidad tiene? Responsabilidad de corregir, de educar, de ir en ese camino con esa persona que ha tenido esa mala experiencia, pero no tratar de evitar que se produzca ese nacimiento. Porque esa sería otra mala experiencia. Porque ¿no? esa sería otra mala experiencia, correctamente. Doctor, ¿qué quiere decir en el anteproyecto la opción de creencia por parte Opción de del conciencia. médico, de conciencia? O sea, un médico, según este proyecto, podría negarse por creencia a practicar por objeción de conciencia. Fíjate, hay algo, eso es una muy buena pregunta, porque hay algo oculto en eso. Por ejemplo, el médico puede objetar por conciencia no realizar el aborto. Sin embargo, la institución donde se vaya a practicar tiene la obligación, so pena o castigo, de garantizar que por cada médico, por cada recurso humano que se niegue por objeción de conciencia, garantizar uno que sí lo haga. Que sí lo haga. O sea, que eso obliga a la institución que debe haber que debe la tener misma el servicio proporción. en la misma proporción. Pero ese es el anteproyecto, eso no ha sido digo, aprobado. ese es el anteproyecto, ¿tú me entiendes? Entonces, ¿pero a qué hay se una refiere? incongruencia. ¿Que una persona o un médico por creencias personales, Sí. religiosas, se puede negar? Claro. O sea, el anteproyecto lo faculta, pero sin embargo no faculta a la institución, que obligatoriamente por cada médico que se niegue, que lo objete, debe haber un médico que sí lo haga. Es otro caso, pero por ejemplo que un médico que sea testigo de Jehová se niegue a hacer una transfusión. Pero no, porque no nos vayamos solamente tiene que al ver con punto la de vista creencia. religioso, porque esa es una parte, sino al punto de vista ético-moral. Ok. ¿Me comprende? No necesariamente porque yo te profese una religión o algo, eso tiene que ir congruentemente con mi ética, porque se postula como médico, como le dije ahorita, del juramento hipocrático, que uno está formado para dar vida, para continuar vida, no para interrupción de vida. ¿Que sería ya diferente en el caso de que estuviera en peligro la vida de la madre? Ese es otro punto. ¿Sabía usted que la mayoría, pero muy alta, de las mortalidades maternas son prevenibles? Casi el 100%. Entonces, es una verdad, como se quiere decir ahora, relativa, o sea, una falsa mentira, que hay condiciones absolutas para realizar un aborto porque haya peligro para la vida de la madre. Siempre hay algo, una herramienta, donde uno pueda garantizar la vida del producto y la vida de la madre. Sí, doctor, pero hay obviamente circunstancias donde se va a provocar, se va a suceder el aborto por razones naturales o por una razón médica realmente diferente. grave. Pero eso es un aborto espontáneo, no es un aborto inducido. ¿Me comprende? Y no hay una etapa post aborto espontáneo, o sea, donde tiene que intervenir un médico para la Pero limpieza. ya si el aborto claro. se inició, o sea, sí. Se inició, claro. Doctor, entonces usted lo que nos quiere decir es que tanto la parte de que tiene que ver con el incesto, con las violaciones, o con el mismo tema de la protección de la madre, todo eso es la forma que se quiere tapar para poder aprobar el aborto, vamos a decir, el aborto opcional, que la persona pueda decidir cuándo hacerlo o no. Claro, es la parte más fácil. Porque ¿por qué no proponemos leyes o anteproyectos de leyes donde haya un mejor sistema de educación, donde no haya hacinamiento, donde la madre pueda insertarse, o sea, las niñas puedan insertarse a un sistema educativo a edad temprana, que donde no haya tanta agresión visual a través de los medios de comunicación hacia el erotismo, hacia un sinnúmero de cosas que lo que hace es que proyecta a ese niño a tener una conducta sexual temprana? ¿Me comprende? Entonces, ¿Qué opina usted en relación a la prevención, o sea, los anticonceptivos, la planificación? ¿Usted está de acuerdo con esto? definitivamente la planificación, claro que sí, pero eso tiene su edad también. O sea, no puede haber una libertad, ¿tú me entiendes?, de anticoncepción. O sea, yo no te puedo decir que voy a comenzar a darle anticoncepción a un niño de 13, 14, 15 años. Pero están hablando de enseñarles a los niños de 8 años, dentro de ese proyecto de ley también, para
bueno, sexo anal y demás, donde se promueven ciertos estilos de vida que no son los más éticos. Exactamente. Sí, pero hay una realidad, doctor, hay una realidad, y hay niñas de 11 años, de 12 años y de 13 años que salen embarazadas. ¿Pero por qué? De muchachos, de adolescentes y de adultos también. ¿Pero por qué? Falta de educación. ¿Por qué? Falta de educación. ¿Por Pero qué? ¿cuándo es ideal comenzar esa educación? O a través de los padres o a la escuela, para que esa niña sepa que hay una opción para poder tener relaciones sexuales tempranas sin necesidad, sin el riesgo de salir embarazada. Pero Fidel, ¿por qué tiene que iniciar en las relaciones sexuales tempranas? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, O sea, pues vamos a parte de hacer la que educación, eso sea doctor. una regla. No es necesario. ¿Por qué? Si su Pero- cuerpo todavía no está preparado no, para para la nada. concepción. Doctor, yo creo que uno con este tema de la ley se puede hasta disipar un poco de lo que realmente es el planteamiento. Sabemos bien lo que es un aborto, lo que es las edades para el sexo, los tipos de sexo que una persona le guste, si quiere ser homosexual, si quiere ser... Todas esas cosas se hablan dentro de este contexto, pero la realidad es lo que Marcela nos dice. Cuando hay una ley que se presenta, que nos habla de cuándo comenzar a hablar de estos temas y sobre todo que nos fija una posición y nos encierra como en un marco que eso es, y nos quita un poco la posibilidad de tú poder decidir lo que creo que es el problema fundamental de la ley. O sea, Exacto. hoy ¿A qué edad enseñarle tales hoy cosas yo a los no tengo muchachos? problema. El Ministerio de Educación en este año acaba de anunciar que una política de educación sexual. Usted no quiere que su hijo aprenda eso, mándelo a un colegio de su iglesia cristiana. Usted no le gusta más, bueno, mándelo al colegio del Pero padre, todo eso está al dentro del colegio del currículo. católico del doctor. ¿Cómo usted hoy puede hacer lo que usted quiera. ¿Cuándo, doctor, usted entiende que es el momento adecuado para iniciar la educación sexual en nuestras escuelas como parte del currículum, para tratar de instruir a nuestros niños y jóvenes a no tener sexualidad temprana? Bueno, al inicio de la pubertad. Pero, ¿qué tipo de educación? Eso es. O sea, ¿qué tipo de información se le va a llevar a un niño? No una información como estábamos hablando anteriormente, que el sexo anal, que un sinnúmero de cosas que no vienen al caso con un niño en Donde esa no edad. les interesa, ni siquiera preguntan una cosa así. Definitivamente. Siempre, o sea, siempre hay sexualidad. Siempre hay sexualidad. Claro. O sea, por eso del bebé recién nacido se dice que está en la etapa anal. Claro. ¿No? Siempre hay lo que se llama el placer a través del sexo. Pero hay etapas. Claro. Y a un niño de 8 años no le puede, bueno, a no ser que viva en un entorno muy difícil, ni siquiera se le ocurre ciertas cosas. Bueno, jugar a la mamá y al papá, identificarse. Claro. Identificarse con el sexo masculino, femenino, donde se pueden ver, pero que los padres tengan la posibilidad de ser quizás ellos Claro. o instruir a los padres en lo que es la educación sexual de los hijos. No el colegio, no el currículo. Ahí es que está el Claro, problema. Exactamente. Que la ley lo que no te quiere decir a ti, suponiendo que la ley te diga a ti, ok, a los 20 años, a los 20, eso es lo que se quiere, y que te diga a ti que el matrimonio tiene que ser, que la relación tiene que ser solamente entre un hombre y una mujer, y después de que sea mayor de edad. Está muy bien, pero eso me lo están diciendo de un marco obligatorio en el cual yo no puedo decir, esa no es la educación que yo quiero para mi hijo. O yo no entiendo que eso está Pero correcto. tenemos una problemática, doctor. ¿Cuál usted cree que debe ser la posición correcta? Bueno, la posición correcta, a mi humilde entender, no ligada a ningún tipo de filiación ni política ni gremial, sino personal, es que cada etapa tiene su encanto. O sea, no podemos crear un morbo innecesario a etapas tempranas de la vida que lo que te vas a inducir a conductas sexuales cuando un niño no esté preparado, ni física, ni emocional, ni mentalmente. ¿Qué va a suceder? Van a venir los embarazos, van a venir la necesidad de estas cosas, de los abortos, ese tipo de cosas, ¿me comprendes? Entonces, si tú a los 9, 10 años lo que estás es jugando, haciendo un deporte, jugando con tu amiguito, ¿por qué hay que inducirte a un morbo
que tú no estás pensando en eso. Igual que Usted que debe haber control en los medios de comunicación. Definitivamente. Entonces después nos quejamos. Hay niñas de 2 años o de 1 año que antes de caminar bien les están enseñando a perrear. Y la Claro, ponen con una faldita cortita claro. y les pintan las uñas. Después no nos quejemos. Es el bombardeo visual. El Exacto. bombardeo visual. Exactamente. Entiendo. Doctor, entonces usted no está de acuerdo con la suspensión del embarazo, Para nada. ni siquiera en esas excepciones que establece este anteproyecto de ley. Definitivamente no. Definitivamente. Personalmente no. ¿Usted entiende el futuro próximo? ¿Usted entiende que vamos hacia la aprobación de esta legislación? ¿O usted cree que hay suficiente resistencia como para que aborte este anteproyecto? Bueno, me parece que hay mucha presión de organismos internacionales, locales, y hay poca oportunidad de la persona común, de la sociedad civil, inclusive de las mismas sociedades especializadas, me parece que no fueron tomadas en cuenta hasta el momento, Ni informadas. ni informadas para llevar este anteproyecto de ley a las cámaras. Entonces, se necesita No va a pasar más tan consulta, se necesita una consulta más amplia, De acuerdo, definitivamente. de acuerdo. Doctor, gracias. Queremos Gracias a ustedes. comprometerlo con mayor tiempo, sé que sabemos que comenzamos un poquito tarde, con más tiempo, tener su presencia y su experiencia en educación, en este tipo de aspectos Claro. hacia el público, en este y en su profesión puramente como pediatra. Le agradezco mucho haber aceptado la invitación, querido. No, nos amigo. quedan unos temas buenos, después vamos a hablar de los tipos de matrimonio. Bueno, Eso ese es es duro. importante. Para mí es un honor, El definitivamente. honor es nuestro, doctor. Que Gracias. tengan buen día. El doctor Ramón Emilio Peralta estuvo con nosotros, el agradecimiento enorme y estoy de acuerdo con usted en muchísimas cosas. Y a ustedes no me queda más que despedirlos hasta el día de mañana, siempre y cuando Dios lo permita.